Atención, Apple acaba de lanzar el iPhone 16e y aunque dicen que es el iPhone barato, la pregunta es, ¿realmente lo es? ¿Vale la pena o es solo una estrategia de Apple para atraer nuevos clientes? En este video lo analizaremos a profundidad, te contaré todo lo que necesitas saber y te ayudaré a decidir si este es realmente el iPhone para ti. Así que quédate hasta el final porque hay detalles que Apple no ha mencionado y que podrían interesarte. Yo soy Valen Tips y démosle inicio a este video. El iPhone 16e sigue el diseño del iPhone 14, pero con algunos cambios clave. Tenemos una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con tecnología Super Retina XDR, una resolución de 2532 x 1170 píxeles y un brillo máximo de 1200 nits en HDR, lo que garantiza una excelente visibilidad en exteriores. Adiós al botón Home y bienvenido al Face ID, pero aquí hay un detalle importante: Apple ha mantenido el notch en lugar de la isla dinámica, algo que sí está presente en los modelos estándar y Pro. Esto significa que visualmente se parece más a un iPhone 13 o 14 que a los modelos más recientes. El marco sigue siendo de aluminio serie 7000, lo que le da una resistencia sin aumentar demasiado el peso, y la parte trasera está hecha de vidrio reforzado, aunque Apple no especifica si es el Ceramic Shield usado en los modelos más caros. En cuanto a los colores, Apple ha optado por una estrategia conservadora, solo negro y blanco. Esto contrasta con generaciones anteriores donde veíamos opciones más llamativas como azul, verde o rojo. Otro cambio relevante está en los botones. Apple ha implementado el nuevo botón de acción heredado del iPhone 15 Pro, permitiendo personalizar funciones como activar la linterna, abrir la cámara o lanzar atajos específicos. Por último, tenemos USB tipo C en lugar de Lightning, facilitando la compatibilidad con otros dispositivos. Sin embargo, no hay MagSafe, lo que limita la carga inalámbrica a 7.5 watts en el estándar QI, en lugar de los 15 watts que MagSafe permite en otros modelos. En resumen, es un diseño más moderno con materiales de calidad, pero con decisiones estratégicas que lo diferencian de los modelos más premium. Y pasando al rendimiento, el iPhone 16e está equipado con el chip A18, fabricado con tecnología de 3 nanómetros. Este procesador de 6 núcleos se compone con 2 núcleos de alto rendimiento y 4 de eficiencia energética, alcanzando una frecuencia máxima de 4.04 GHz. La GPU integrada de 5 núcleos ofrece un rendimiento gráfico notable, aunque ligeramente inferior al del A18 Pro, que cuenta con una GPU de 6 núcleos. En pruebas gráficas, el iPhone 16e ha alcanzado una puntuación de 24.188 en Geekbench 6 Metal, aproximadamente un 15% menos que los modelos estándar. Y en cuanto a la batería, Apple asegura que el iPhone 16e ofrece hasta 22 horas de reproducción de video, superando al iPhone 15 estándar. Esta mejora se debe a la eficiencia energética del chip A18 y a optimizaciones en el software. Además, el dispositivo mantiene características de seguridad como la conexión satelital para emergencias y la detección de accidentes, garantizando asistencia en situaciones críticas. En resumen, el iPhone 16e combina un rendimiento robusto con eficiencia energética y funciones de seguridad avanzadas, posicionándose como una opción atractiva para quienes buscan un dispositivo potente sin recurrir en el costo de los modelos Pro. Hoy en día, la cámara de un smartphone puede ser un factor decisivo a la hora de comprarlo. Nos gusta capturar momentos, compartirlos en redes y hasta grabar videos casi profesionales. Entonces, con una cámara trasera, ¿será que está a la altura para este 2025? Lo primero que debes saber es que no estamos hablando de una cámara cualquiera. Apple ha apostado por una cámara Fusion de 48 megapíxeles con apertura f1.6, lo que significa que tiene un sensor de alta resolución capaz de captar más luz y detalle, incluso en condiciones de poca iluminación. ¿Y qué pasa con el zoom? Aquí tenemos un zoom óptico de 2x que usa un recorte del sensor sin perder la calidad. No es el teleobjetivo de un modelo Pro, pero sigue siendo una mejora respecto a generaciones anteriores de iPhones base. En cuanto al video, déjame decirte que el iPhone 16e graba en 4K a 60 FPS con estabilización óptica, asegurando tomas fluidas y sin vibraciones. También incluye el modo acción, que mejora aún más la estabilidad en movimiento. Apple Intelligence es un sistema de inteligencia personal diseñado para facilitar la interacción con tu dispositivo. Va más allá de los asistentes de voz tradicionales, integrándose profundamente en el ecosistema de iPhone para ofrecer una experiencia más intuitiva y personalizada. Entre sus funciones más destacadas encontramos redacción asistida, creación de emojis personalizados,
avanzados, edición inteligente de fotos, resúmenes de notificaciones, generación de imágenes y redacción de respuestas. Una de las principales preocupaciones con los sistemas de inteligencia artificial es la privacidad. Apple ha abordado este tema implementando protecciones avanzadas que garantizan que sus datos permanezcan seguros. Toda la información procesada por Apple Intelligence se maneja localmente en tu dispositivo y ni siquiera Apple tiene acceso a tus datos personales. Esto te brinda la tranquilidad de saber que tus interacciones y contenido están siendo protegidos. Ahora hablemos de algo muy importante, que es su precio. El iPhone 16e se posiciona como una opción más asequible dentro de la línea de Apple. Para la versión de 128 GB, su precio ronda entre los $599 o 709 euros. Para la versión de 256 GB está entre los $699 o 839 euros. Y para la versión de 512 GB lo encontramos con un precio alrededor de $899 o 1089 euros. Comparando el iPhone 16e con otros modelos de la línea, observamos lo siguiente. El iPhone 16 se encuentra con un precio alrededor de $799 y este cuenta con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas con isla dinámica, doble cámara trasera de 48 megapíxeles y 12 megapíxeles y mayor capacidad de almacenamiento en la versión base. Y el iPhone 16 Pro con un precio de $999 con características destacadas como pantalla OLED de 6.1 pulgadas con ProMotion, triple cámara trasera con teleobjetivo, materiales de construcción premios y mayor capacidad de almacenamiento en la versión base. En conclusión, el iPhone 16 es una apuesta inteligente de Apple para captar nuevos usuarios con buen rendimiento y mejoras importantes, pero con algunas limitaciones como la cámara única y la falta de MagSafe. Ahora quiero saber tu opinión, ¿te lo comprarías o crees que es mejor opción otro modelo? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Y por supuesto, si te gustó este análisis, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en redes sociales para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Adiós.